acuerdan? Sí, amén. Elías era un profeta tremendo, porque imagínense que por causa del rey, el pueblo se secó. Es tremendo. ¿Me puedes desde el 1? Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate acá. ¿Quién era acá? El rey. Un señor, dice. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Siguiente. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era ¿qué? Grave. ¿Se acuerdan de esa señora Jezabel? ¿Qué pasó? Voy a venir a la de él. ¿Qué pasó? Miren, es tremendo porque ella, ¿sabe qué hizo? Cogió a los profetas y les dividió, dice la palabra, y les encerró en cuevas. ¿Quién te tiene encerrado a ti en cuevas? Tremendo. ¿Quién te tiene encerrado en cuevas? Si eres un profeta, si de tu boca sale palabra de la boca del Padre, ¿qué estás haciendo tú en este tiempo? Ya me estoy yendo por otra parte. Si tienes boca, ¿por qué te estás quejando? ¿Por qué haces caso a Jezabel si ni siquiera tenía autoridad? ¿Por qué los dioses de Baal tenían más poder que el que te creó? Por eso cuando le da la palabra al rey y le dijo 3 años, se va a secar. Tremendo. Por causa del rey, por dejarse gobernar. Porque tranquilamente el que entiende y tiene sacerdote en la casa sabe quién gobierna. Es Él, por medio de mí. Pero ¿quién eres tú que no te dejas gobernar por Cristo? Vienes a la iglesia, estás un domingo, escuchas una palabra, y el fin de semana y el viernes haces lo que tú quieres. Y por causa de eso, tu pueblo, o sea, quiere decir tu casa, tu esposa o tu esposo o tus hijos o tus generaciones se secaron y están con hambre. ¿A quién estás abriendo la puerta a tu casa? ¿A quién estás escuchando para que tu tierra se seque? Vienes a la iglesia o hasta estás en un ministerio y estás sirviendo seco, muerto, hasta con hambre. Y hay tremenda palabra en la casa, hay tremendo rema, pero vienes y te sientas, bueno, escuchas tremenda palabra, en ese minuto, ese segundo, hasta las horas, hasta hay gente que bosteza y a veces como que quiere salir, no me gusta, a veces me gusta cómo grita el apóstol, como no me gusta que grite, o la profeta, y todo, y cuando llega la palabra, en ti no le hace rema, porque se seca, porque cuando hay una semilla en una tierra que está seca, no la va a recibir, le escupe. Por eso no hay frutos en tu tierra, porque tienes semilla, pero la tierra está seca. 3 años, sequía y hambre. ¿Hasta cuándo vas a dejar que tu tierra esté seca y tu esposa tenga hambre? Recibes palabra, ¿y qué compartes? ¿Compartes división en tu casa? ¿División en tus hijos? ¿Qué compartes? Si cuando uno sale, hasta el Espíritu Santo se derramó en cada uno, porque la palabra dice que se derramó en toda carne. Pero ¿saben qué? Me decía hoy en la mañana el Padre, muchos son como ricos que guardan el Espíritu en una bodega y no dejan que se manifieste en él, teniendo las llaves. Porque un rico, cuando imagínense que tiene hambre, ¿qué va a hacer? Va a la bodega a abrir, ¿o no? Abre, saca y compra. Y netamente lo que hacen con el Espíritu es tenerlo adentro, embodegado, sin que el Espíritu Santo se manifieste en él, en el sacerdote, en la esposa, en los hijos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué permites que tu tierra se seque? ¿Y qué dice? Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Siguiente.
Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo qué? ¿Qué es claudicar? Darse por vencido. Tu convicción de la persona que creías, tu convicción del Dios que tú creías, se te acabó. Ya no crees, porque el proceso que tú estás atravesando o estabas atravesando, más bien lo que lo hiciste, lo ensuciaste. Es como decir: eso me destruyó el proceso, en vez de levantarme. ¿Y qué produce eso? Sequía. Y es fuerte, porque una tierra seca no produce. Pero ¿quién se levanta a decir: yo y mi casa? Porque muchas veces decimos: sí, yo y mi casa es de Jehová. Y muchas veces dicen: ay, la mujer que tú me diste, ay, estos hijos que ni siquiera los entiendo. Hey, ¿qué pasó con tu boca? ¿Hasta cuándo? Trabajo horas y horas y no veo respuesta. ¿Por qué? Porque está seco. Dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué dice? No respondió palabra. Encima más de seco, con hambre, mudo. No respondió. Imagínense que es como que Elías le dice: hey, ¿con quién? ¿Con Dios o con el Baal? Perdimos la identidad muchas veces. Y perdimos la autoridad por causa de un proceso. Dejamos de creer quién es Él, quién es el que hizo las cosas. Si yo sigo vivo por causa de Él, ya, después se acabó. Pero Él sigue creyendo en ti, porque tú eres la promesa hecho carne. ¿Sí sabían ustedes? Si nosotros somos promesa hecho carne, ¿qué estamos siendo? Secos. ¿Sí visto cuando ustedes están, para que se despierten un poco, la carne argentina que habla nuestro apóstol, esté seca? ¿Es incomible o no? Es incomible. Entonces, ¿cómo está hoy tu carne? ¿Está seca o es productiva? No a las obras de la carne, sino yo estoy hablando de lo que tienes dentro de ti. Siguiente. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado. O sea, nuevamente, por segunda vez le dijo: a ver, ¿hacia dónde se va? Y le dice: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal, ¿hay cuántos? 450. Hay 450 profetas y hay uno. Hay muchos problemas donde te dicen: mejor ven con nosotros porque acá te vamos a solucionar las cosas. Hey, ¿qué pasó ahí? Hay mucha gente que se levanta contra ti y lo que tú haces es envolverte contra ellos, porque dice: ah, tu Dios no hace nada. Te sigo viendo en el mismo lugar, en el mismo puesto, y no hace nada. Puedes tener el mejor auto, puedes tener la mejor casa, pero tu espíritu está seco. Porque dice que cuando Pedro caminaba, la sombra, ¿qué? Y nosotros cuando llegamos a la casa, ¿qué hay? Peleas, divisiones. ¿Qué pasó con el espíritu? ¿Qué pasó con tu sombra? ¿Qué estás haciendo con tu casa? ¿Qué estás haciendo con la tierra que Él te dio? Si la palabra dice que Él te dio la tierra para sojuzgarla, no para que la maltrataras, no para que la mataras, no para que la dejaras secar. Él te dio para que comiences a fructificarla. ¿Qué estás haciendo? Siguiente. Désenlo pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Elías, porque yo sé que no tenemos mucho tiempo, tenía autoridad y les ordenó a ellos lo que tenían que hacer. Y más a nosotros, a veces, cuando hay problemas, ellos nos mandan a nosotros. ¿Cuántas veces? ¿Para qué vas a la iglesia si no cambias? ¿Para qué? Si tu matrimonio sigue igual. Si vienen los dos juntos y se van peleando, o vienen peleando, se reconcilian cuando hay espíritu y se van, dejando que el espíritu se vaya. Tremendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Prefieres escuchar a ellos que escuchar al que te creó? Porque Él es vivo. Él es vivo. Entonces, imagínense que nosotros tenemos poder. Dice la palabra que nos dio
poder, amor y dominio propio. ¿Qué estás haciendo con el poder? ¿Que se seque? ¿O que se restaure tu tierra? ¿Qué estás haciendo con tu tierra? ¿Prefieres que manosee el resto de personas que ni siquiera tienen autoridad, que abriste la puerta y para que ellos tomen autoridad de lo que a ti te corresponde? Siguiente. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Había una señal. Aquí es tremendo. ¿Qué señal te está calentando a ti? Que estás persiguiendo a esos dioses y no vas vos de él. ¿Quién te está calentando? ¿El fuego del Espíritu Santo? Y ahí ¿se acuerdan cuando David estaba en su cama? Le trajeron, ¿a quién le trajo? Mujeres jóvenes, para que le calentaran. Quiere decir que nosotros, ¿quién nos está calentando para avanzar? Es fuerte. ¿Quién te está calentando? ¿Quién te calienta el oído? ¿Quién te está calentando para irte con otra en vez de estar con tu esposa? Ay, Diosito, yo no sé por qué me metí por ahí. O viceversa. ¿Quién te está calentando si tienes un sacerdote en la casa y te vas con otro? Pero es que usted no sabe, pastor, lo que vivimos. Y él no hace las cosas. Él no está haciendo las cosas. Y es tremendo porque aquí la palabra es fuerte. Dice, vamos a la siguiente porque estamos ya con el corto de tiempo. Dice, invocad luego vosotros. Entonces Elías, a ver, están jugando. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Tenemos que entender que el que tiene autoridad, él dice lo que tiene que hacer, porque él sabía y entendía quién era él. Él sabía quién era él. Primero, él sabía su identidad, y segundo, él tenía autoridad. ¿Qué autoridad tienes tú? Que ni siquiera los demonios se sujetan, sino tú te sujetas a los demonios. Es tremendo. Dice, siguiente: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, y invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta ¿qué? Desde la mañana. O sea, ellos no creían. Ni siquiera aquí estaban siguiendo. Muchas veces estamos desde la mañana al mediodía y no vemos nada, porque nos desubicamos y estamos sirviendo a un Dios que ni siquiera puede mover, ni siquiera puede mover la montaña, ni siquiera puede dividir el mar, pero yo sigo en ese Dios porque mi mente no entendió, porque me sequé. Porque mi mente netamente se fue al Baal y no se fue donde Él me creó, donde sus promesas siguen ahí de pie. Y ellos tomaron el buey e invocaron el nombre de Baal de la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había ¿qué? Ni quien respondiese. Entre tanto ellos ¿qué? Saltando cerca del altar que habían hecho. Siguiente. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba. Síganle, hagan lo que sea, que su Dios no le va a responder. Hacen más la voz, capaz de que Él está durmiendo, capaz de que está durmiendo contigo. Levanta más la voz. Y Elías se burlaba. Siguiente. Y ellos clamaban a grandes voces. ¿Y qué dice? Como ya no valía el sacrificio de los bueyes que pusieron en el altar, ellos mismos querían sacrificarse, porque ya no valía nada. Se estaban hiriendo su corazón. Imagínense, querían hacer como Cristo lo hicieron en su cruz. Pero no le respondían.
¿a quién estás sirviendo? ¿A quién estás sirviendo? Pues sí, yo estoy sirviendo, pero no sucede nada. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, sigue seco. Y dice que ellos, ya, ¿qué dice? Estaban acostumbrados. Cuando hay un proceso, te acostumbras a seguir viviendo en sequía, con hambre. Te sigues acostumbrando a hacer el mismo. Te sigues acostumbrando hablando lo mismo. Sigues viendo lo mismo. Sigues escuchando lo mismo. Por eso tuvo que Elías que decirle 2 veces, porque no escuchaban, estaban sordos. Lo que pasaba que tu proceso, lo que haces es enceguecerte. ¿Y qué? Y quedarte solo. Siguiente versículo. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando, ¿qué dice? Frenéticamente hasta la hora de... Si ellos sabían la hora, ¿por qué estaban desde la mañana haciendo muchas cosas y no había respuesta? Sabían el tiempo del sacrificio. ¿Qué pasó ahí? Se perdieron. ¿Qué pasó? Desde la mañana clamando, desde la mañana haciendo muchas cosas y no había respuesta, no había respuesta. Y a veces, ¿cuántas veces hemos estado netamente invocando y no hay respuesta? Como no hay respuesta, ¿qué hago? Me voy. Me creo mi propio Baal, mis propios dioses. Entonces, yo tengo que realmente entender los tiempos que tiene preparado para mí. Siguiente versículo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Cuando hacían sus, perdón la palabra, sus barrabasadas, los profetas, el pueblo se alejó. Porque dijo: este no es de Dios. Y es cuando Elías le dice: hey, pueblo, venga. Ahora van a ver lo que Él se va a glorificar en medio de nosotros. Y ahí es cuando dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se lo acercó. ¿Y qué dice? Y él arregló el altar de Jehová. Quiere decir que el altar que estaba puesto, ellos lo arruinaron. ¿Cuántas veces tú arruinaste el altar de Jehová? Mi apóstol, que el Padre le bendiga. Amén. Bienvenido. Amén. El Padre le bendiga. Aleluya. ¿Cuántas veces arruinamos el altar? Porque aquí dice: y el altar, y él arregló el altar de Jehová. Él no dice: él arregló el altar de Baal. Él arregló el altar. ¿Cuántas veces arruinamos lo que Él ya construyó? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Porque queremos meter nuestras manos, porque yo quiero hacer a mi manera. Yo quiero, es que no me contesta, y si no me contesta, yo quiero hacer a mi manera. ¿Cuántas veces? Y es cuando Elías dice: voy a restaurar, porque netamente ellos no están entendiendo. Por eso le dijo: ve, pueblo, venga a entender lo que Él va a hacer en este altar. Y dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y que dice: él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Siguiente versículo. Y tomando Elías 12 ¿qué? Conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo. Entonces, si había palabra de Jehová, si había palabra para ti, ¿por qué dejas la palabra a un lado y dejas que tu tierra se seque? Y dejas que tu tierra tenga hambre, dejas que tus hijos tengan hambre, dejas que tu esposa tenga hambre, porque la palabra ya estaba dada. La promesa ya te dio a ti. ¿Qué haces con la promesa? ¿Le dejas a un lado? Y es fuerte esta palabra, porque me decía: mientras uno va en pos de ellos, ¿quién me está siguiendo? Porque es fácil decir: sí, yo vengo a recibir, yo vengo a servir. Pero muchas veces viene gente seca a servir, porque no hay respuesta. Pues si yo te sirvo, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Si tú sirves, es porque Él se lo merece. Porque si tú estás aquí, es porque Él se lo merece. Mucha gente está en un hospital en este momento y tú estás aquí. ¿Y qué estás haciendo? Como sé decir: muerto en vida. El muerto no habla, el muerto no escucha. Y abriste la puerta para que tu casa esté muerta. Abriste la puerta, escuchaste a los Baales,
y abriste para que tu tierra se seque y no haya fruto. Por eso cuando comienzas tú a hacer un negocio, se seca. Comienzas a hacer otra cosa, se seca. Porque tú abriste la puerta. Porque comienzas a poner la semilla y no da fruto. Comienzas a poner tu agua y no da fruto. Porque aquí es tremendo. Siguiente versículo. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar. Siguiente por tema de tiempo. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Siguiente. Y dijo: llenad, ¿cuánto qué? Pero si la tierra estaba seca. ¿Qué pasó ahí? Elías tenía autoridad. ¿Y saben qué? ¿Me dejan imaginarme? ¿Cómo va a decir el apóstol? Si él tenía autoridad contra ellos, no les mandó a traer a los ángeles del agua del cielo para que las piedras tomen el agua que necesitaban. Me imagino, porque no está escrito. Y es porque la tierra estaba ¿qué? Seca. Estaba seca. Es cuando necesitas el agua de él. Necesitas el agua del cielo. Porque a veces quieres tomar tu agua y esa agua ya está hasta podrida. Está estancada. Por eso te quedas estancado y no caminas. Entonces dice: llenad 4 cántaros de agua y derramadle sobre él el holocausto sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo hacerlo otra vez, la tercera vez. ¿Por qué? ¿Cuántas piedras había? 12. La primera vez 4. 4 por 3 16 dice. No, 12. Cada piedra necesitaba agua, un cántaro de agua. Y me decía mientras yo estaba preparando: tu casa necesita agua del cielo. Tu casa necesita. Es cuando tú preparas el altar. No prepares, porque Elías sabía dónde ubicar las piedras. No es que cogía la piedra tú para allá, tú para allá, tú para allá. Él sabía y entendía los tiempos. Dice, él sabía cómo hacer el acto profético para que pueda descender el fuego del Espíritu Santo. Pero muchas veces lo que nosotros hacemos con nuestras piedras es botarla y desecharla. Yo soy muy fuerte porque al entender, dice que las piedras representaban ¿qué? Las 12 tribus. Y me decía, esas piedras es tu esposa, tus hijos. ¿Qué estás haciendo con el altar? ¿Qué estás haciendo con el altar? Y para mí fue tan fuerte. Y les digo a ustedes, sacerdotes, ¿qué están haciendo con el altar que les entregó? Porque dice que el altar de Jehová, ¿quién arruinó? Digan, yo arruiné. Yo lo arruiné. Y es tremendo lo que digo hoy. Porque muchas veces ya estaba construido y nosotros, esto no vale. ¿Y en qué van a estar fundamentados tus generaciones si no hay fundamento? Creo que se durmieron. Se fue el internet. Hacerlo otra vez, la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez siguiente. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado ¿qué? La zanja. La zanja, había una zanja, había una cobertura. ¿Quién te está cubriendo a ti? ¿Quién? ¿El Baal o el que me creó? Siguiente. Si no hay música, que suba un pianista. Y si no hay un pianista, pues que toque el espíritu. Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto. Entonces, Elías no estaba desde la mañana preocupado. ¿Y ahora será que no será? Él sabía el tiempo. Y es importante entender, como hijos de Dios, saber el tiempo del sacrificio.
Porque ellos estaban desde la mañana, que no se daba hasta el mediodía, y que no se daba y no se daba. Hasta de ellos salía sangre, porque el sacrificio de ellos no valía. Y es como tú tienes que entender, ¿hasta cuándo vas a dejar que tu tierra se siga secando? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos años vas? Vas más de 3 años queriéndote levantar, pero no hay frutos. Porque dejaste que alguien te gobierne en vez de que Él pueda gobernar. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. ¿Y qué dice? Y por mandato tuyo. ¿Mandato de quién? De Él. Muchas veces el Padre ya te dio palabra, te dio mandato, ¿y qué hiciste con ese mandato? ¿Qué hiciste? O sea, tú tienes más tiempo para arruinar a la persona que quiso levantarte. Porque Él dice que es mandato. Y Elías entendía que era un mandato. Y nosotros como hijos y hasta ahora no sabemos qué es un mandato. Y es cuando tienes que entender que el mandato te permite a ti que Él se glorifique y los que están alrededor tuyo vean la señal que es el fuego. Amén. Tremendo. Dice: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifestado que tú eres rey y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué dice? Todas estas cosas. Él no metió la mano en nada. Todas estas cosas. No dice, a ver, esto me conviene, esto no me conviene. Dice todas estas cosas. Y es tremendo. Porque cuando al varón le dice, haz esto, no me conviene, es mucho. Me cuesta mi bolsillo. Tú tienes que ordenarle, decir, esto es por él y se va a donde tiene que estar. Hazle cuenta a él. Me fui por donde no tenía que irme. O sea, es otro rollo. Dice Jehová, dice todas estas cosas. Es tremendo, es todas las cosas. Él es todo. Él no es nada a medias. Nosotros somos a medias a veces. Por no decir casi siempre. O por decir siempre. Siguiente. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. ¿Cuántas veces abrimos tanto las puertas a nuestra casa al que no se debe y causamos que el corazón del Padre se aparte de nosotros? ¿Cuántas veces hemos desobedecido cuando te dice haz esto y no lo haces y haces otra cosa? Y lo sigues haciendo y Él te sigue hablando y tú sigues haciendo lo que tú quieres. Y no es lo que tú quieres, es lo que Él quiere. Porque si Él dice, Él lo va a hacer. Aunque pueda doler. Porque cuesta. Estar de pie es porque entendiste que es estar en el corazón de Él. Porque Él que dice que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Por causa de que alguien, por el mandato de Él, hubo alguien que tenía identidad, que tenía autoridad, sabía los tiempos. El Padre volvió el corazón a su pueblo, volvió el corazón de sus hijos. Ahí es tiempo cuando alguien se levanta y dice: Padre, yo quiero levantar mi casa. Yo quiero, aunque haya muchas cosas, pero tienes que levantar. Tienes que levantarte. Porque ¿cuántos profetas había? 450. Y no hacían nada. Escuchas de esas pequeñas zorras que quieren destruir tu hogar y no escuchas al que realmente quiere levantarte. ¿Hasta cuándo clauditaréis en dos pensamientos? Vamos al otro versículo y con esto terminamos. Discúlpenos de tiempo.
Estamos en Romanos. ¿Se acuerdan la promesa que Dios le dio a Sara? Eso fue en Génesis, si no me equivoco. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como ¿qué? Siguiente. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Siguiente. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Y aquí está la palabra. Siguiente. Pues no habían aún nacido. No había nacido la promesa, pero ya lo bendijo. Y tú lo que haces es maldecir la promesa sin tenerla, cuando ya lo tenías dentro de ti. Aquí dice, pues no habían aún nacido, no nacía. Y dice, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Y ya lo maldijiste. Para que dice, el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por ¿qué? ¿Quién le llamó? ¿Quién le llamó? El vecino. ¿Quién le llamó? ¿Quién le llamó? Entonces, si Él te llamó y sabías cuál es tu promesa, ¿por qué te secaste? ¿Por qué te secaste? Yo quiero que hoy entiendas la magnitud de la sequedad que estás viviendo en tu matrimonio. Está viviendo tu generación, tus finanzas y lo más importante, tu espíritu, tu alma. Porque ¿cómo puedes dar a la persona que está al lado tuyo si tú estás seco y tienes semilla? Porque aquí palabra sí hay. Amén. Amén. Así es. Para tu tierra, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Yo creo que ya terminamos, ¿verdad? Yo quiero que nos pongamos de pie. Realmente el tiempo es, cuando uno está compartiendo, es corto. Yo quiero que, mi apóstol, yo quiero que levantes tus manos, si me puedes. Yo quiero que levantes tus manos. Y es cuando hoy te dice, ¿hasta cuándo? Y tu respuesta tiene que decir, hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. No mañana, hasta hoy. Porque mi generación ya no va a estar seca. Ya no voy a estar seco, ni mi esposa. Ya no va a haber más sequedad en mi tierra. Porque la semilla que yo tengo es una semilla grande, y en la cual esta tierra hoy va a producir. Hoy va a producir. Y comienza a hablar a tu tierra hoy. Comienza primeramente a decirle, Padre, perdóname, porque me fui a otros dioses, porque no te creí. Mi mirada netamente fue a un Baal. Creé Baal en mi corazón. Perdóname, porque ni siquiera veía la promesa. Porque se quitó mis ojos. No podía ni siquiera ver. Ni siquiera podía escuchar. Mas hoy quiero rendirme delante de ti. Perdóname. Ya no quiero más sequedad en mi vida. Ya no quiero más sequedad en mi hogar. Porque como dice tu palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿cómo va a servir mi familia, mi hogar, si yo sigo seco? Si mi familia sigue seca. Hay alguien que se va a levantar y va a decir, aquí estoy. Aquí estoy. Porque la promesa va a encontrar el camino, así como el hijo pródigo encontró el camino. Amén. Y él no tuvo que hacer caminos, sino que el Padre ya lo construyó para que la promesa regrese a su casa. Y va a regresar. La promesa va a regresar. Créelo, la promesa va a regresar. Pero ya no hagas tus propios caminos. Por eso la promesa no regresa, porque tú haces tus propios caminos. Qué tremendo. Abre
Él está abriendo caminos donde no hay. Aleluya. Y dice el versículo 41, dice, y se escucha lluvias grandes. Elías escuchaba lo que venía algo grande, aunque la nube era pequeña. Pero él entendió que Él es grande. Y la promesa no es cualquiera, es una promesa grande. La promesa comienza a vivificar en tu vida, en tu corazón, en tus generaciones. Aleluya, aleluya. Solo dile, Padre, gracias. Gracias por lo que tú vas a hacer. Porque sé que hoy no me voy, yo voy a caminar como antes, voy a caminar como Cristo caminaba. Mi mirada está plenamente en Él. Ya no quiero andar en otros dioses, sino que tú seas el único que reine en mi vida, mi corazón. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dáselo fuerte el paso al Padre. Dáselo fuerte, fuerte, fuerte.